Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos emocionadísimos de tenerlos aquí con nosotros una vez más. Gracias por sintonizarnos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo, una noticia bomba que ha dejado a todos boquiabiertos. Estamos hablando de Hande y Kerem. Pero antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, queremos recordarles a todos nuestros nuevos suscriptores, y a los que no lo son aún, que le den al botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita. No se perderán en ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes y análisis profundos del mundo del entretenimiento. Prometemos que siempre tendrán algo nuevo y emocionante que descubrir aquí. Ahora sin más preámbulos, vamos al grano. El titular que recorriendo el mundo es Hande y Kerem, bomba inesperada que sacude el mundo. Su copyright que muchos de ustedes ya lo han visto en redes sociales, en portales de noticias, en todas partes. Pero lo que vamos a hacer hoy es desmenuzar esta noticia, analizarla desde todos los condieresis nulos posibles y, lo más importante, tratar de entender qué copyright significa realmente. Porque seamos sinceros con estas cosas nunca se sabe si es realidad, rumor, o simplemente una estrategia de marketing muy bien orquestada. Vamos a empezar por recapitular un poco. Hande Eru Rafael y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente después copyright de protagonizar la exitosísima serie, Senu con diéresis al cap, Love is in the air. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y esa química trascendió superíndice 3, como suele suceder en estos casos, a la vida real. La confirmación superíndice 3N de su relación superíndice 3N fue una alegría para millones de fans alrededor del mundo, que los veían como la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno. Sus fotos juntos, sus viajes, sus demostraciones públicas de afecto, todo alimentaba la ilusión superíndice 3N de un amor duradero. Desde las escapadas románticas a las Maldivas, donde confirmaron su relación superíndice 3N con unas fotos idílicas en la playa, hasta los tiernos mensajes que se dedicaban en redes sociales, Hande y Kerem parecían inseparables. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo son particularmente complejas. La presión superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas, la distancia, son muchos los factores que pueden poner a prueba incluso a las parejas su superíndice 3 lidas. Y lamentablemente después copyright de un tiempo, comenzaron a surgir rumores de crisis, de problemas en el parauso. Rumores que finalmente se confirmaron, Hande y Kerem terminaron su relación superíndice 3N. La intensidad de su trabajo en proyectos separados, la constante vigilancia de los paparazzi y la opinión superíndice 3N pública, todo contribuyó superíndice 3 a erosionar la relación superíndice 3N. Los fans, por supuesto, notaron los cambios. Los mensajes en redes sociales se volvieron menos frecuentes, las apariciones públicas juntos disminuyeron y las sonrisas parecían forzadas. La noticia de su ruptura, obviamente, fue un golpe duro para sus fans. Muchos no lo podían creer, otros se negaban a aceptarlo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de desilusión superíndice 3N, de peticiones para que volvieran a estar juntos. Los hashtags #Hande Kerem Forever y #Senu al cap volvieron a ser tendencia, pero esta vez con un tono melanco superíndice 3 lico. Los fans analizaban cada entrevista, cada publicación superíndice 3N en redes sociales, buscándose más menos sales de reconciliación superíndice 3N, una esperanza que se desvanecua con el tiempo. Pero la realidad era que Hande y Kerem habían tomado caminos separados. Ambos se enfocaron en sus carreras, Hande consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices solicitadas de Turquía y Kerem explorando nuevos horizontes tanto en la actuación superíndice 3N como en la producción superíndice 3N. Y aquí es donde entra en juego la bomba inesperada, que sacude el mundo. Porque no se trata de una reconciliación superíndice 3N, al menos no por ahora. No se trata de un nuevo proyecto juntos en la pantalla, algo que muchos fans anhelaban con desesperación superíndice 3N. No se trata de un reencuentro en una alfombra roja, ni de una simple fotografía que avive las esperanzas. Se trata de algo mucho más sorprendente. Según fuentes cercanas a la pareja, y aquí es importante recalcar que esto todavía no es 100% confirmado, Hande y Kerem estarán trabajando juntos en secreto en un proyecto Venu Copyright fico de gran envergadura.
Un proyecto que involucra a New más menos os necesitados en zonas rurales de Turquía, un proyecto que busca brindarles acceso a educación superíndice 3N, a salud, a una vida mejor. Las fuentes que prefieren permanecer a Nu superíndice 3 ni más debido a la naturaleza delicada de la información superíndice 3N, aseguran que ambos actores han estado reuniendo copyright-dose discretamente durante meses, planificando y coordinando los detalles del proyecto. Se dice que Ande, particularmente sensibilizada con la situación superíndice 3N de la infancia vulnerable, fue la que impulsó superíndice 3 la idea original, y Kerem, siempre comprometido con causas sociales, se unió superíndice 3 de inmediato. Su copyright suena increíble. Después copyright ese de una ruptura medio ultica, después copyright ese de todo el drama y la especulación superíndice 3N, resulta que Ande y Kerem no solo mantienen una relación superíndice 3N cordial, sino que además N uniendo fuerzas para hacer algo positivo por los DMUS. La idea de que en lugar de alimentar rencores o buscar revancha, ambos artistas hayan optado por canalizar su energía en una causa noble, es realmente inspiradora. Imagine la sorpresa de los New más menos os al ver a sus ídolos, Ande y Kerem, llegar a sus comunidades con promesas de un futuro mejor. Pero, CEU superíndice 3 mo llegamos a esto. CEU superíndice 3 mo es posible que después copyright ese de haber estado tan enamorados, y después copyright ese de haber terminado su relación superíndice 3N, ahora es tu copyright N trabajando juntos en un proyecto de esta magnitud. ¿Qué copyright tipo de conversaciones tuvieron que tener? CEU superíndice 3 mo lograron superar el dolor y el resentimiento, si es que lo hubo, para enfocarse en un objetivo como N. Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo. Aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos dicen que la ruptura fue una decisión superíndice 3N mutua, una forma de aliviar la presión superíndice 3N medio ultica y poder enfocarse en sus carreras individuales. La constante atención superíndice 3N de los medios y los fans, aunque halagadora, también copyright N podría ser asfixiante. Tal vez separarse les permitió superíndice 3 respirar y recuperar el control de sus vidas. Otros dicen que a pesar de que el amor romántico se terminó superíndice 3, quedó superíndice 3 un profundo respeto y una gran amistad entre ellos. Después copyright ese de todo compartieron momentos únicos e inolvidables, tanto en el set de grabación superíndice 3N como fuera de con diéresis copyright L. Es posible que hayan descubierto que aunque no estaban destinados a ser amantes, podían ser excelentes amigos y aliados. Y otros, los únicos, creen que todo esto es una estrategia de marketing muy bien pensada, una forma de mantenerlos en el centro de atención superíndice 3N y de limpiar su imagen pública. Para estos, la filantropía es simplemente una fachada, una forma de lavar su imagen y atraer nuevos proyectos. Personalmente me inclino a pensar que hay algo de verdad en todas estas teorías. Es probable que la ruptura haya sido una combinación superíndice 3N de factores, incluyendo la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas y tal vez simplemente el hecho de que el amor romántico se desvaneció superíndice 3. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y a veces, simplemente, las cosas no funcionan. Pero también copyright N creo que Ande y Kerem son dos personas inteligentes y maduras, que saben que tienen una gran plataforma y que pueden usarla para hacer el bien. Han demostrado ser sensibles a las necesidades de los DMUS y comprometidos con causas sociales. Y honestamente no me sorprenderá que hayan decidido dejar a sus diferencias personales y unirse para apoyar una causa que les importa a ambos. Lo que es cierto es que este proyecto Venu Copyright Fico, si se confirma, será un gran ejemplo para todos. Será una demostración superíndice 3N de que es posible mantener una relación superíndice 3N cordial después copyright S de una ruptura, y que incluso se puede trabajar juntos en proyectos importantes. Será una forma de demostrar que a pesar de las diferencias, se pueden encontrar puntos en común y trabajar por un objetivo mayor. En un mundo donde las rupturas a menudo terminan en batallas legales y rencores interminables, la actitud de Ande y Kerem será un soplo de aire fresco. Ahora bien, vamos a ser realistas. No todo el mundo está convencido de esta historia. Hay muchos copyrighticos que creen que todo esto es una farsa, una forma de manipular a los fans y de generar titulares. Y para ser justos, tienen motivos para dudar. El mundo del espectáculo está lleno de historias falsas, de rumores inventados y de estrategias de marketing en más menos osas.
Los representantes de relaciones públicas a menudo recurren a trucos sucios para mantener a sus clientes relevantes y en el centro de atención superíndice 3N. Pero al mismo tiempo creo que es importante darles el beneficio de la duda a Andy y Kerem. Han demostrado ser personas talentosas y trabajadoras, y no veo por qué Copyright no serán capaces de llevar adelante un proyecto Venu Copyright fico de esta magnitud. Además, si realmente estuvieran tratando de engañar más menos a sus fans, creo que la verdad saldrá a la luz tarde o temprano. La prensa del corazón superíndice 3N es implacable y siempre busca la verdad, por dolorosa que sea. Por lo tanto, mi conclusión superíndice 3N es que debemos esperar y ver qué copyright sucede. No debemos sacar conclusiones precipitadas ni juzgar a Andy y Kerem sin tener toda la información superíndice 3N. Debemos darles el beneficio de la duda y esperar a que confirmen o desmientan esta noticia. Mientras tanto podemos buscarse aún más menos sales sutiles en sus redes sociales, analizar sus entrevistas y estar atentos a cualquier indicio que pueda confirmar o refutar la historia. Mientras tanto, lo que podemos hacer es admirar su profesionalismo y su capacidad para mantener una relación superíndice 3N cordial después copyright S de una ruptura. Y si realmente N trabajando juntos en un proyecto Venu Copyright fico, debemos aplaudir su iniciativa y apoyarlos en todo lo que podamos. Incluso podemos investigar organizaciones Venu Copyright ficas que trabajen en Turquía y considerar hacer una donación superíndice 3N. Porque al final del día, lo más importante es el impacto positivo que este proyecto pueda tener en la vida de los más menos os necesitados. Si Andy y Kerem logran hacer una diferencia en sus vidas, entonces todo lo deja de importar. Imaginen la alegría de estos más menos os al recibir libros, ropa, atención superíndice 3N mu copyright dica y la oportunidad de estudiar y construir un futuro mejor. Ese es el verdadero premio. Y aquí es donde me gustaría hacer una pausa y preguntarles a ustedes, nuestros queridos espectadores. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Andy y Kerem N realmente trabajando juntos en un proyecto Venu Copyright fico? ¿O creen que todo es una farsa? Du copyright llenos sus comentarios abajo. Queremos saber lo que piensan. Queremos escuchar sus teorías, sus esperanzas y sus dudas. Este es un espacio para la discusión superíndice 3N y el debate. También copyright N me gustaría saber si ustedes estarán dispuestos a apoyar este proyecto Venu Copyright fico si se confirma. ¿Hay alguna forma en que podamos ayudar a Andy y Kerem a hacer una diferencia en la vida de estos más menos os? ¿Conocen alguna organización superíndice 3N que podamos apoyar? ¿Tienen ideas para recaudar fondos? Creo que juntos podemos lograr grandes cosas. Y creo que este proyecto, si se confirma, puede ser una oportunidad única para demostrar que el amor, la amistad y la solidaridad pueden superar cualquier diferencia. Podemos usar nuestra influencia y nuestros recursos para ayudar a quienes lo necesitan. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, es importante recordar que la relación superíndice 3N entre Andy y Kerem es solo una parte de una historia mucho grande. Es una historia sobre el amor, la copyright dida, la superación superíndice 3N y la capacidad de seguir adelante. Es una historia sobre la fama, la presión superíndice 3N medio tica y la dificultad de mantener una relación superíndice 3N en el ojo público. Y es una historia sobre la posibilidad de usar la fama y la fortuna para hacer el bien en el mundo. Es una historia que resuena con muchos de nosotros, ya que todos hemos experimentado el amor, la copyright dida y la necesidad de encontrar un propio superíndice 3 sito en la vida. Creo que todos podemos aprender algo de esta historia. Podemos aprender que el amor no siempre dura para siempre, pero que la amistad y el respeto pueden perdurar. Podemos aprender que la fama puede ser una bendición superíndice 3N y una maldición superíndice 3N, y que es importante usarla con responsabilidad. Y podemos aprender que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia en el mundo, sin importar N pequeño más menos sea. Incluso una simple donación superíndice 3N, un mensaje de apoyo o una palabra amable pueden marcar la diferencia. Asu que la superíndice 3 vez que vean un titular sobre Andy y Kerem, recuerden que hay mucho en la historia de lo que parece a simple vista. Recuerden que son seres humanos complejos con sus propias alegrías y tristezas, sus propias fortalezas y debilidades. Y recuerden que al final del día, todos estamos tratando de encontrar nuestro camino en este mundo loco.
Todos estamos buscando la felicidad, el amor y un sentido de pertenencia. Y hablando de encontrar nuestro camino, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes, nuestros queridos espectadores, por acompañarnos en este viaje. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que hacemos esto. Sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó Superíndice 3, por favor do copyright genos un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y ahora, para terminar, me gustaría reiterar la pregunta que les hice hace un momento: ¿qué copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Ande y queremos tú, realmente trabajando juntos en un proyecto Venu copyright fico? Du copyright lleno sus comentarios abajo. Queremos saber lo que piensan. Queremos escuchar sus voces. Recuerden, sus opiniones son importantes para nosotros. Queremos crear un espacio donde podamos compartir ideas, debatir temas importantes y aprender juntos. Asu que no sean tumidos y du copyright lleno sus comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero animarlos a todos a que se unan a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Súganos para estar al tanto de todas nuestras novedades y para participar en nuestras encuestas y concursos. Compartimos contenido exclusivo y les damos la oportunidad de interactuar con nosotros y con otros fans. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Esperamos verlos de nuevo pronto. Hasta la Superíndice 3 Sima. Y recuerden suscríbanse, den le me gusta y compartan. Y no olviden que incluso en medio del drama y la especulación Superíndice 3n, siempre hay espacio para la esperanza, la amistad y la compasión Superíndice 3n. Adiós Superíndice 3s.